Buenos días, somos el Grupo 1 y hoy les vamos a hablar sobre la administración de proyectos de software. El grupo está conformado por Angélica Camila Calderón, Duan Jessic Silva, Juan Sebastián Sánchez y quien les habla Yurlene Espinel. Primero que todo, ¿qué es la administración de proyectos de software? En la administración de proyectos de software es esa rama de la gestión de proyectos que se dedica a la planificación, programación, asignación de recursos, ejecución, seguimiento y entrega de proyectos de software y web. Para poder realizar exitosamente un proyecto de software se deben tener en cuenta una serie de conceptos. El primer concepto es el alcance del trabajo a realizarse. Como alcance de un proyecto podemos entender ese objetivo final a donde se espera llegar y esa meta que se pretende alcanzar y ese alcance nos ayuda a saber hasta dónde va a llegar el proyecto. Como segundo concepto tenemos los riesgos que estamos enfrentando. Como riesgo podemos entender que un riesgo es un evento o condición incierta que si sucede tiene un efecto, ya sea positivo o negativo, en, en los objetivos de nuestro proyecto. Como tercer concepto tenemos los recursos requeridos. Los recursos es todo aquello que se necesita para ejecutar una tarea o un proyecto. Estos recursos pueden ser desde recursos humanos, como por ejemplo los desarrolladores que se necesitan para trabajar en el, el producto que se pretende entregar al final del proyecto, o recursos como el tiempo para realizar las actividades o el dinero que se tiene que invertir en cada una de ellas. También tenemos el concepto de las tareas a realizarse, ya que en un proyecto es muy importante identificar cuáles son esas tareas que se deben ejecutar para que se lleguen a alcanzar los objetivos del proyecto. También los eventos importantes a observar, que son esas tareas críticas que son importantes darles prioridad. Y luego el esfuerzo o costo a invertir. Por último, tenemos el concepto del calendario a seguir, que es el que nos representa todas las actividades que se tienen que realizar en los tiempos específicos planeados al comienzo del proyecto y las personas que realizan cada actividad para poder cumplir con los objetivos del proyecto. Bueno, seguimos mencionando los elementos clave en la administración del proyecto de software. Empezamos con la definición de objetivos y alcance. Los objetivos de un proyecto es lo que se espera lograr al terminarlo. Entonces, digamos que dentro de los objetivos se pueden incluir aspectos como los entregables, los artefactos, documentos, módulos o componentes del software. Los objetivos del proyecto deben ser alcanzables, de duración limitada, específicos, de manera que se puedan medir al finalizar el proyecto. El alcance permite establecer límites y definir con precisión los objetivos, plazos y entregables del proyecto que se desea lograr. Seguimos con medidas y métricas, pues las métricas permiten valorar el estado de un proyecto en curso y de esa manera rastrear los riesgos potenciales y descubrir las áreas problemas antes de que se vuelvan, por así decirlas, pues críticas. La estimación, que es una predicción de cuánto tiempo durará o costará el desarrollo y mantenimiento del software. Entonces, digamos, si se trata de una estimación de tiempo, el esfuerzo puede expresarse en meses, persona u otra unidad. Si se trata de una estimación de costo, puede expresarse en una moneda de referencia y la duración se da pues en unidad de tiempo. El análisis de riesgo es el estudio de las causas, de las posibles amenazas y los daños y consecuencias que éstas pueden producir. Esto implica la identificación del riesgo, evaluación del riesgo, determinación de prioridades, administración del riesgo y monitoreo del mismo. Bueno, la calendarización implica separar todo el trabajo en actividades complementarias y considerar el tiempo requerido para completar cada una de estas.
El cronograma es donde se define la duración de cada actividad y los tiempos que se deben seguir en cada una de estas. Y por último tenemos el seguimiento y control, que este establece un conjunto de acciones que se llevarán a cabo para la comprobación de la correcta ejecución de las actividades del proyecto que ya fueron establecidas con anterioridad en la fase de planificación. Pues también se incluye el esfuerzo humano, la duración y el costo. Hay que tener claros unos conceptos sobre la gestión de proyectos, y entre esos está el personal, el producto, el proceso y el proyecto, que serían las 4 P's. Como se dice, el factor humano es fundamental para el éxito del proyecto. Entonces, si se tiene el personal cualificado para lo que se requiere hacer en el proyecto, este mejorará la calidad en la producción, distribución y entrega de dicho proyecto. Hay que tener en cuenta que entre los participantes en el proyecto de software, o por así decirlo, stakeholders, se encuentran los administradores superiores, administradores técnicos del proyecto, profesionales, clientes y usuarios finales. Listo, las etapas de la administración del proyecto. La administración del proyecto sigue en 5 etapas, que es la etapa de inicio, la etapa de planificación, la etapa de ejecución, la etapa de control y la etapa de terminación o cierre. La primera etapa, que es la inicio o iniciación, básicamente el surgimiento de una nueva idea. Esta abarca diversas actividades que incluyen el estudio de viabilidad del proyecto, definición del problema del proyecto y declaración de metas y objetivos del proyecto. La segunda etapa es la etapa de planificación. Acá lo que se hace es identificar todo lo necesario para desarrollar el proyecto. Esta abarca las siguientes actividades, que básicamente forman las bases o cimientos del proyecto, que es calidad, costo y duración. En la etapa de ejecución se toman en cuenta las dos etapas anteriores, que son iniciación y planificación. Esto, en la cual pues en esto se recopila información para tener unos pasos para crear y lanzar el proyecto. Esta etapa de ejecución pues también tiene dos partes, que son el cronograma y el equipo de trabajo. Pues esto se usa para llevar el seguimiento de la carga y las entregas que se van a hacer en el trabajo. Y pues posteriormente iremos a la otra etapa, que es control. Bueno, aquí en la etapa de control pues tenemos la monitorización del trabajo, la gestión de los recursos humanos, y pues en esta etapa lo que se hace es medir la efectividad del proyecto. La efectividad del proyecto pues se evalúa mediante indicadores clave de rendimiento. Para hacer esto pues se necesitan algunos software o algunas herramientas pues para facilitar este proceso, y pues esto se hace para determinar si el proyecto fue un éxito, o ver lo que salió bien o lo que salió mal, para poder pues hacer futuros cambios o mejoras. Ya en la terminación y cierre pues tiene los siguientes incisos, que sería conclusión de las actividades, evaluación del desarrollo del proyecto, el cierre del proyecto, la reasignación del personal a nuevos proyectos y el almacenamiento de la documentación. Esto se hace pues ya porque, como su mismo nombre lo dice, ya se finalizó el proyecto, entonces pues ya queda como finalizado el cronograma, las actividades, y pues ya como que finalizan los contratos. Entonces ya
Ya por último, también se hace como una reunión con los participantes del proyecto para pues hacer una retroalimentación de lo que fue el proyecto. Entonces pues ahí pues se mira todo lo bueno y todo lo malo que surgió en este proyecto. Y eso serían como las 5 etapas. Y pues ya sería toda la exposición. Muchas gracias.